Podcast Las 10 mayores mentiras de la ideología de género, de Ricardo Martín Almada, 2014. Episodio 8. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. Mentira 8. El movimiento gay y doctrina de género nace de una revolución social por los derechos espontáneos de una minoría oprimida. Como es más que evidente con los argumentos presentados más arriba, toda esta corriente que viene como una agenda impuesta por organismos supranacionales como la ONU, no nace de ningún despertar espontáneo de derechos, todo lo contrario. Se trata de un programa de reducción y control de la población mediante una guerra química, psicológica y cultural. Las élites mundiales, encabezadas por las élites bancarias Rothschild, Rockefeller y Soros, financian en todo el mundo los delineamientos LGTBI, feminista, de aborto y de género, a través de las Naciones Unidas y sus distintos programas y organismos, PNUD, UNFPA, OMS, Banco Mundial, UNESCO, ONU-SIDA, ONU Mujeres, y a través de miles de ONGs como Planet Parenthood Foundation, IILGA. No es casualidad de que George Soros haya expresado en Twitter semanas atrás que se encuentra muy preocupado por falsas ideas sobre LGTBI en Latinoamérica y niegue la existencia de una ideología de género. George Soros es famoso también por promover la legalización de drogas en el mundo, con el argumento de que son derechos civiles. Como podemos ver, este es un argumento multiuso para ellos, propios de su modus operandi. La feminización y esterilización de la población es una prioridad a nivel mundial y se realiza por medios químicos y culturales. Estas élites quieren convencer al mundo de que el mundo está al borde del caos poblacional, y es lo que promocionan cuando la verdad es que la Tierra podría albergar 50 veces más población, y aún habría para que todos vivan bien y si no hubiera la concentración de riquezas que hay en la oligarquía bancaria. Este plan está orientado hacia un nuevo orden mundial, es decir, un gobierno único mundial, que se haría efectivo luego de un caos generalizado en que la población misma pediría un gobierno único mundial. Para este nuevo orden mundial, la población debe ser más pequeña para facilitar el gobierno y el control. Este nuevo orden mundial no sería otra cosa que un desenmascaramiento de las actuales autoridades del mundo, encabezadas por la banca Rothschild, uno de cuyos mayores logros fue la creación del Estado de Israel, la cual hicieron a costa del genocidio de millones de palestinos. El sionismo Rothschild tiene como base filosófica el Talmud, que considera inferiores a todos los no judíos talmúdicos. Esta es la base moral de quienes tienen en sus manos el dinero
como para hacer posible toda esta presión para instalar confusión y caos en la sociedad. Otros medios que utilizan son la contaminación química de las comidas, vacunas y el agua, las crisis financieras, las guerras, el derrocamiento de gobiernos democráticos, el derribamiento de los nacionalismos. El plan de género es un plan de origen sionista, financiado por la Casa Rothschild y subsidiariamente por Rockefeller, Morgan, Soros y otros citados. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.